Hola amigos de La Fuente, Periodismo de Investigación. Nos encontramos con Darío Dávalos, experto en temas energéticos. Estamos un poco sorprendidos con el anuncio que ha habido en estos días previos a Carnaval de que ya ha habido una virtual adjudicación del contrato del Campo Sacha. Estábamos esperando que haya una rueda de prensa para que el ministerio nos explicara cuáles eran las condiciones de esto. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos en el tema económico, sobre todo al hacer esta adjudicación? Esto es lo que le queríamos preguntar a Darío. Bienvenido a este espacio. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por su invitación y un saludo cordial a su audiencia. Efectivamente, concuerdo con usted. Nosotros estábamos esperando, o el país está esperando, una rueda de prensa donde se expliquen varios términos respecto al proceso de negociación que se ha dado para la delegación del Campo Sacha. Se había anunciado inicialmente que iba a haber una rueda de prensa para que efectivamente se entendía que era para poder especificar y aclarar estos términos. Sin embargo, el país sí ha tenido una sorpresa porque el día viernes, no es una virtual, es una adjudicación lo que se ha hecho. No se ha firmado el contrato efectivamente, pero hay una adjudicación a este consorcio y lo que llama la atención es que se hizo el viernes a las 8:42 de la noche. Esto es importante, ¿no? El viernes a las 8:42 de la noche, previo a las puertas del carnaval o prácticamente ya con un pie adentro del carnaval. Entonces, esto popularmente se conoce como el carnavalazo, una acción que suelen tomar los gobiernos, al menos en el caso ecuatoriano, para poder un poco disuadir la conversación pública sobre temas de interés nacional. ¿Cuáles son las dudas que tenemos sobre esta adjudicación? Porque ya venía con mucha bulla, con muchas críticas. ¿Cuáles son los problemas que usted ve al adjudicar el Campo Sacha, que es uno de los más productivos del país? Bueno, vamos por el punto, empecemos por el último punto que usted ha topado para poder referirnos al siguiente. El Campo Sacha produce alrededor de 77.000 barriles por día. El año 2024 efectivamente cerró con unos ingresos estimados por sobre los 1.700 millones de dólares. Si consideramos un costo de producción de $8 por barril, que es también lo que ha trascendido a los técnicos, estamos hablando que hemos tenido, considerando esta diferencia, unos ingresos en el caso de Petroecuador por sobre los 1.500 millones de dólares en el año 2024. Ahora, la empresa o el consorcio dentro del proceso de negociación de lo que se ha conocido ha indicado tres puntos importantes. Uno, que va a ser una inversión de entrada, es oferta de 1.500 millones de dólares. Aquí es importante considerar, ya en este momento, como lo acabo de indicar, ya tenemos nosotros ingresos anuales por sobre los 1.500 millones de dólares dependiendo del precio del barril, que incluso puede de acuerdo al promedio de Petroecuador, está en $64, pero las estimaciones que hace, por ejemplo, la Agencia de Energía de los Estados Unidos podrían estar entre 75 y 80 para este y el próximo año. Entonces, pero bueno, tenemos estos ingresos que son ya de 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué novedad hay que nos den 1.500 millones de dólares si nosotros efectivamente, o el país o Petroecuador, está teniendo estos ingresos? El segundo punto es que ellos mencionan que van a hacer una inversión de 1.700 millones de dólares en 20 años. En 20 años, 1.700 millones de dólares, usted lo divide para 20, da alrededor un promedio de 85 millones de dólares. Entonces ya Petroecuador venía en cambio haciendo inversiones por sobre los 150 millones de dólares, también lo que se ha conocido. Entonces, Los 85 millones podría hacerlos tranquilamente Petroecuador y seguir efectivamente. manteniendo todo el dinero para las arcas fiscales o para el propio Petroecuador. Efectivamente, entonces además no representa ni el 5% del total de ingresos que tenemos anualmente. Entonces, esto fácilmente lo puede resolver Petroecuador. El otro punto es que ya hay una infraestructura instalada. Sí, se menciona que hay que modernizarla, que hay que hacer inversiones, etcétera, pero al final del día esto está produciendo 77.000 barriles diarios, que es sobre los 4 millones de dólares, sobre los 4 millones de dólares al día. Dependiendo del precio del barril de petróleo, estoy hablando con el promedio que estima cerró Petroecuador, perdón, el año 2024. Entonces, tenemos una producción de 77.000 barriles. Ahora, la empresa dice que, o la oferta es incrementar 23.000 barriles más. Entonces, aquí hay un juego de palabras. Mencionan que van a subir la producción a 100.000 barriles, correcto, pero de los 100.000 barriles, sobre el 70% ya está haciendo Petroecuador. Entonces, lo que incrementaría serían 23.000 barriles con este consorcio. No son los 100.000 barriles, son 23.000 barriles. Entonces,
allí viene una inquietud. Se menciona que el país se va a quedar con el 80% y el 20%, el 80% de la renta petrolera y la empresa el 20%. Es lo que ha trascendido, aparte de los impuestos y otras cosas más. Entonces, pero también se dice que, perdón, también se dice que la renta petrolera va a ser esta que le menciono. La renta petrolera va a ser de lo que se ha indicado entre el 80% para el Estado y el 20% para la empresa. Pero la producción sería, de acuerdo a lo que ha trascendido, estamos hablando también, en cambio, 80 para la empresa y 20 para el Estado. Entonces, allí viene una pregunta. Entonces, la renta petrolera se va a calcular a partir de del 100% de la producción o solamente este 30% que va a ingresar. Entonces, esas, por ejemplo, son inquietudes que se podrían haber aclarado en esta rueda de prensa y muchas otras más, sí, sin duda, pero me parece que es una de las principales. Entonces, ¿Y cuál podría ser como la pérdida? Se han hablado de unas cifras astronómicas y yo quisiera que usted me confirme técnicamente si es así o no, si existen estudios al respecto de cuánto podría perder el país como tal entregando este campo. Bueno, hablemos de diferencias. Existe un estudio que también ha trascendido y está en las redes sociales por parte de medios de comunicación. Entonces, un estudio de una consultora prestigiosa que entregó a Petroecuador en el año 2022. Entonces, en este estudio, esta empresa determinó que existen reservas probadas, probables y posibles. Es importante estos términos. Entonces, en total, este estudio indica que se podría generar con ese campo 14.941 millones de dólares. Entonces, esta es la cifra grande, digamos. De ahí, de lo que ha trascendido es que el Estado podría, con esta negociación de la delegación, el Estado podría tener ingresos de alrededor de 6.300 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una diferencia de casi 8.000 millones de dólares. Entonces, es por eso que se menciona cuáles son los términos y por qué estaríamos cediendo, perdón, por qué estaríamos delegando una operación que la puede hacer Petroecuador y que podría generar estos ingresos adicionales. Entonces, allí están las dudas y que creería yo que debían ser aclaradas en la rueda de prensa. Como le digo, han hecho la adjudicación que es, en términos castizos, es la aceptación de los términos que haya determinado el Consejo y estos términos ya han trascendido en la prensa. Ahora, lo que nos falta conocer es la versión oficial respecto a estos términos. Entonces, hasta el día de hoy no los tenemos, la versión oficial, pero yo creería que lo van a hacer en los próximos días. Entonces, para poder aclarar las cosas y de cómo van a funcionar. Pero ahorita ya no habría un vuelta atrás, ya con esta aceptación ya estaría. Quisiera saber cuál es de este consorcio que ya tiene adjudicada el mayor campo, el más productivo del país. Sí, es un consorcio conformado por, entiendo que es, en esta parte me voy a enredar un poco, es un consorcio conformado entre es un consorcio conformado entre una empresa china y una empresa canadiense y que tiene una representación en el Ecuador. Entonces, estas dos empresas se han unido y participan ya en esta oferta que le acabo de mencionar. Entonces, es la forma como se llevó a cabo la licitación. Eso también lo tendría que explicar el ministerio, por qué lo hizo a través de esta forma. Porque tal vez si hubiera sido más abierto, hubiéramos tenido otro tipo de propuestas y podrían haber sido evaluadas incluso mucho más competitivas en razón de estos ingresos que tenemos. Yo entiendo que el país está pasando por un momento complicado en términos económicos, pero hay que considerar que usted tiene una maquinita que está produciendo y que está generando ingresos, ¿no? Entonces usted esa maquinita sencillamente la va a delegar para que poder recibir incluso menos ingresos, pero va a seguir con la misma producción. ¿Por qué otros gobiernos intentaron y no lo hicieron? Es decir, sabemos que hubo varias iniciativas para hacer esta concesión y nunca se logró. Y ahora sí, aparentemente se va a lograr. Bueno, fíjese usted que nosotros, por un lado, hemos conocido también que esta semana ha habido una renuncia o una separación de los cargos de varios funcionarios de Petroecuador. Entonces, al parecer, no existía predisposición de estos funcionarios, que es lo correcto, para poder continuar con estos trámites. Entonces,
Habría que preguntar también por qué se fueron estos funcionarios. Entiendo que de lo que han explicado también dirigentes del sector petrolero, estos funcionarios estaban relacionados con el campo. Entonces, hay toda una cadena que va a prueba una serie de informes y sin duda hubo alguna observación y los separaron de los cargos, de haber sido así. Entonces, puede ser que anteriormente también se respetó esta decisión de estos funcionarios, que sin duda alguna deben haber enseñado los datos técnicos de producción y los datos de ingresos también, y con esto las autoridades deben haber reflexionado sobre lo que pretendían hacer en esos momentos. Debe haber muchísimos factores más. Por ejemplo, el día de ayer, el día sábado, que fue ayer, una reacción importante de parte de la Asamblea Nacional, de parte de varios actores sociales, indicando que su preocupación respecto a esta adjudicación. Entonces, sí, el Ministerio ha tomado la opción de emitirle calificativos a la Asamblea Nacional. Sin embargo, en lo concreto, lo real es que está firmado ese documento de la adjudicación. La firma del contrato ya es una mera formalidad. Entonces, que tiene sus implicaciones de responsabilidad, obviamente, pero ya estarían aceptados ya los términos. Ahora, ¿cuáles son esos términos? ¿Son los que hemos conocido a través de la prensa? ¿Son otros términos? ¿Qué dicen las actas? ¿Qué dicen lo que al final del día terminaron firmando? Entonces, en la adjudicación. ¿O recomendó este comité conformado por el Ministerio de Energía? Entonces, es eso lo que queremos conocer. A mí me parecería que deberían liberar los términos de este concurso, llámese actas, llámese los documentos firmados de la adjudicación, para que la población tenga un acceso a la información y pueda discernir entre el beneficio final y también una posible pérdida. No son tan buenas noticias para el país en estos días, entonces. Igual le quiero agradecer muchísimo por este tiempo, estos criterios, y nos estaremos viendo en cualquier otro momento. Esta ha sido una entrevista desde La Fuente.